Y el día de hoy, después de que se pusiera por fin en tabla, luego de estos 3 meses de que se solicitara poder llegar a una instancia al menos para debatir, finalmente se decide que la próxima semana, es decir, el próximo miércoles, ya se pueda dar votación en general, que es el primer paso para luego poder comenzar a procesar este retiro que, recordemos, tiene un tope de 150 UF, que corresponde a cerca de 4.300.000 y un mínimo, Eduardo y Julita, de 1 millón de pesos para ser retirados. También se habló mucho de que hay una gran cantidad, cerca de 4 millones de personas que no podrían acceder a retiros, esto debido a que son cotizantes tempranos, es decir, que acaban de comenzar una carrera profesional o laboral para poder comenzar a cotizar y por ende no le quedan fondos. Para ello también se ingresó un proyecto que pretenda dar respaldo y de esta manera una medida un poco más universal a las ya ofrecidas por parte del gobierno para afrontar esta pandemia. Perfecto. El poder tener los votos es clave y en eso me gustaría preguntarle al diputado Durán. Ha salido y ha trascendido la información que por lo menos la mitad de la bancada de Renovación Nacional estaría por precisamente respaldar el tercer retiro del 10%. Sí, efectivamente, no solo eso, son 5 proyectos de reforma constitucional que se ingresaron en la Cámara de Diputados. Uno de esos es mi proyecto de reforma constitucional. De hecho, soy el único parlamentario de derecha que ha presentado una moción de esta índole, y el anterior, en el segundo retiro, también fui coautor junto a la diputada Pamela Giles, también siendo el único parlamentario de derecha que fue coautor en el segundo retiro de fondos previsionales y también en el de rentas vitalicias. Hoy se dio inicio a este proceso en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Se presentaron estos 5 proyectos, los cuales yo expuse, y se solicitó la fusión de estos 5 proyectos. Hay 3 proyectos que apuntan a hacer una reforma transitoria y 2 proyectos, de los cuales uno es mío, que apuntan a una reforma permanente. Esta técnica legislativa es muy importante, puesto que el Tribunal Constitucional, cuando falló, apuntó siempre de que no se podían hacer modificaciones constitucionales a través de reformas transitorias que apuntaran a este tema de reforma de pensiones. Por eso, cuando yo redacté este proyecto de ley, apunté a través de una reforma permanente que tiene ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que el quórum es más alto, pero permitiría sortear el Tribunal Constitucional y podría ser más expedito este tercer retiro. Además que es un proyecto más cortito, más justo y apretado, que apunta solamente al retiro y justamente al ser más simple permitiría una tramitación más holgada. A ver, estamos aquí con el abogado Carlos Espinosa. Carlos, ¿nos podrías de alguna manera traducir lo que el diputado nos explicaba? Porque claro, si hay un obstáculo grande que tiene este tercer retiro es el Tribunal Constitucional. Sí. ¿Por qué esta reforma permanente sortearía el TC? Porque justamente en el fallo del Tribunal Constitucional anterior estableció que este mecanismo de reformas transitorias no es constitucional. Que es un contrasentido muchas veces. Uno puede decir un Tribunal Constitucional hablando de reformas constitucionales, que es propio del legislativo, es muy contradictorio. Pero lo que quiere decir el diputado es que si esta reforma es permanente, se ingresa a la Carta Magna, no podría ser óbice para que el Tribunal Constitucional diga, sabe que esto no se puede discutir y por lo tanto se podría discutir. Y eso requiere un quórum más elevado. El quórum más elevado. O sea, más diputados efectivamente que estuviesen de acuerdo. Exactamente. Y en ese sentido, perdón, ¿qué tan elevado para saber, diputado? Dos tercios, reforma permanente y reforma transitoria 3/5. Son las ventajas y desventajas de mi propuesta legislativa, que finalmente tiene un riesgo que el quórum es más alto, pero si logramos ese quórum, lograríamos pasar todas las trabas del Tribunal Constitucional, lo cual es un riesgo, pero yo creo que cómo está la situación de la pandemia, cómo está la crisis sanitaria y económica, yo creo que día a día se van sumando más parlamentarios y más que arriesgarnos con una propuesta fácil, toparíamos con el Tribunal Constitucional. Es por eso que preferimos correr el riesgo con esta reforma permanente y que creo que apuntaría derechamente al tema puntual, que es el tercer retiro. Hay otros proyectos que apuntan a distintas temáticas, que es reponer los fondos, otros que apuntan al tema de reforma de pensiones, pero yo creo que... Se murió el audio, algo pasó con el audio, diputado. Igual que temprano. Justo. A ver, diputado. No, estamos sin audio.
Carlos Espinosa, nuestro ¿Me abogado. escucha? Ahí volvió. Sí. Ahora sí. Diputado, perdón, Carlos Espinosa tiene una pregunta para usted. Una consulta, el primer retiro fue con el quórum de 2/3. Se consiguió. Exactamente. Y por lo tanto, ahora podría conseguirse igualmente. Y sortearían también el Exacto. segundo escollo. Exacto. Sí, O sea, absolutamente. ¿usted cree que existe, por lo menos en la Cámara de Diputados, el agua suficiente en la piscina para que sea una realidad el tercer retiro? Mira, en diciembre cuando se empezó a comenzar de esto, de hecho yo fui uno de los parlamentarios que dije que era muy temprano adelantar el tema, pero estamos viendo marzo, la cuarentena ha aumentado de fase 3, pasamos a fase 2, fase 1, lo que pretendíamos que era la economía se iba a reactivar, que los negocios de barrio se iban a activar, que el comercio informal, que muchas veces no tiene cómo acceder a estos beneficios, ya que no tiene cómo demostrar que sus ingresos disminuyeron, se han visto absolutamente afectadas con esta cuarentena. Entonces, el sentido común amerita aprobar este tercer retiro. Agradecemos la propuesta del gobierno, que ayuda a la gente más vulnerable y que efectivamente es la que puede acceder a estos beneficios, pero los más vulnerables ahora son la clase media, que no califican ningún tramo para poder acceder a un bono, pero el registro social de hogares hay algo fundamental que no revisa, que es el nivel de endeudamiento, que es el que tiene afligida a la clase media. Claro. Y el nivel de endeudamiento, la persona de clase media aparece con un vehículo, con una casa, entonces dice, usted es rico, usted no califica para ningún bono, pero no saben que aparece con inscrita su nombre una casa o un vehículo, pero lo deben enteros y lo deben más que el valor real, producto de los intereses, las moras y los gastos de ejecución y embargo. Entonces, el registro social de hogares hoy no se hace cargo de la realidad país y de la realidad de la clase media, que muchas veces una persona, un adulto joven, por tener un título profesional, el registro social de hogares te dice que ya no es vulnerable. Pero en la práctica, para poder sacar ese cartón universitario, se endeudó él, su familia, su papá, tuvieron que su casa, que está hoy en día a punto de rematarse por el crédito que tenía con la institución bancaria que facilitó el crédito con aval del Estado. Entonces es una situación dramática no entender el Chile en que vivimos, el creer que solamente una persona que no tiene estudios o que tiene cómo acreditar que sus ingresos disminuyeron es alguien vulnerable. Hoy la clase media es la más vulnerable, la que está endeudada hasta el cuello y la que única solución que le ha servido han sido los retiros del 10%. Estoy de acuerdo con usted, diputado, y en ese sentido me gustaría preguntarle qué le parece esta alianza entre el candidato a la presidencia de su partido, Mario Desbordes, con el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, y lo que han propuesto para sortear esta crisis, que tiene que ver también con los retiros del Fondo Cesantía. Sí, mira, justamente lo más importante, más que si estoy de acuerdo con el seguro de cesantía, es que estos dos líderes políticos de dos bloques de Chile Vamos, tanto de la UDI como de Renovación Nacional, lleguen a un consenso y a un sentido común de dar a entender al gobierno que existe otro Chile que en el segundo piso no se dan cuenta, otro Chile que no califica en el registro social de hogares y que hacen un llamado a nuestro gobierno a decirle, oye, paremos el tema del Excel, paremos el tema de creer que solamente es vulnerable un sector de la población y hagamos un responsable de la clase media, que fue justamente a ellos, a quienes se le habló en el programa de gobierno y se le dijo que un Chile mejor venía, que la reactivación venía y que se iba a ayudar a la clase media que muchas veces había sido postergada por los distintos gobiernos. ¿Y qué le parece la propuesta de la candidata diputada Pamela Giles de reponer el primer, segundo y potencial tercer retiro de quienes hayan hecho estos retiros en caso de que ella sea electa presidenta? Objetivamente me parece una muy buena propuesta. Siempre van a aparecer detractores diciendo que de dónde se sacan los recursos, que esto y que lo otro, pero es lo que señalamos en un principio. Cuando nosotros apostamos a apoyar el primer y segundo retiro es porque sabíamos que existía una necesidad producto de la crisis sanitaria y que un Estado tenía que hacerse cargo de eso. Ya que el Estado no podía, nosotros le dijimos, perfecto, que el chileno común y corriente se rasque con su propia uña, pero en algún minuto futuro el Estado va a tener que asumir esta responsabilidad. Y en ese sentido, como candidato presidencial, ella puede elaborar su programa de gobierno, su propuesta, y Chile verá si lo encuentra viable, no, si lo encuentra responsable o no responsable. Pero la verdad que yo comparto la propuesta de Pamela Giles,
Creo que en algún minuto habrá que definir el cómo se va a financiar, pero es absolutamente viable y de sentido común de que el Estado tenga que hacerse cargo de esta crisis sanitaria. A ninguna persona le encantó sacar sus ahorros previsionales, todos sabemos que afecta a la futura jubilación, pero cuando estábamos en una crisis tan profunda donde las deudas los tenían hasta el cuello, no quedaba otra. Claro. Diputado, una consulta. En este tercer retiro posible que están viendo ustedes, ¿las rentas vitalicias están integradas en esto y no solamente las plata de la AFP, sino que las rentas vitalicias? Mira, la propuesta mía efectivamente no apunta a la renta vitalicia, ya que yo fui coautor en su oportunidad del proyecto de renta vitalicia junto a la diputada Pamela Giles, pero fue rechazado en la Cámara de Diputados, faltó quórum. Entonces ahora, ¿qué es lo que quisimos hacer? Más que hacer un proyecto de reforma constitucional que apuntara a solucionar todas las temáticas, yo creí que lo prudente era hacerse cargo en esta etapa del tercer retiro, pero estarle agregando más condimentos, querer meter renta vitalicia, querer meter que el Estado le devuelva la plata y un montón de ideas que pueden ser viables, que todos sabemos que son necesarias, lo único que van a lograr es que este proyecto de ley se entrampe, que busquen de otra manera echarlo abajo por el Tribunal Constitucional. Entonces el llamado que yo hago es que hagamos un proyecto simple, corto y apretado, y paralelamente tramitemos otras iniciativas que apunten a la renta vitalicia. Pero si hacemos un menjunje en el cual le metemos de todo a la juguera, no va a salir algo bueno y lo único que vamos a dar son excusas para que otros diputados lo rechacen y para que el gobierno por otra forma busque resquicios legales para echarlo abajo en el Tribunal Constitucional. Sí, pero lo que pasa es que van a quedar 4 millones de personas fuera que ya retiraron su fondo y por lo tanto esas personas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Sí, que justamente este proyecto apunta de tercer retiro a las personas que tienen fondos en sus ahorros previsionales de capitalización individual. Efectivamente, por eso agradecemos que el Estado haya ofrecido distintos IFES que en cierta medida apuntan a esa segmentación más vulnerable. Pero este tercer retiro lo que apunta es a la clase media que todavía tiene ahorros previsionales y que sí podrían rascarse con sus propias uñas, ya que cuando postulan algún beneficio del Estado quedan fuera por una u otra cosa. Diputado, ¿cuándo? Porque hay mucha gente que se está sumando a nuestra sintonía y dice, bancada de RN, se abre, respaldar el retiro del 10%. ¿Cuándo cree usted, si es que todo marcha bien, si es que consiguen este quórum del 2/3, podría ser una realidad el tercer retiro? Mira, yo no me quiero comprometer con una fecha. Hoy recién se empezó a discutir en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La próxima semana se votaría en general. Falta el tema ver de la fusión y yo creo que ahí van a haber distintos actores. El gobierno que va a querer poner, van a ir distintos invitados de los parlamentarios, van a haber algunas técnicas dilatorias de algunos colegas que no quieren que esto avance, entonces van a tratar de que esto se alargue. Y yo esperaba que saliera en marzo, pero siendo súper objetivo, yo no creo que salga antes de la quincena o 20 de abril. Siendo súper objetivo, no quiero generar falsas expectativas. Pero está bien darse un plazo real, ser realista. Sí. Diputado Jorge Durán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar muy atentos entonces a lo que suceda con el retiro de este tercer retiro del 10%. Gracias por estar acá. Muchas gracias a usted y espero siga avanzando mi proyecto del tercer retiro. Perfecto, gracias diputado, buenas tardes.